Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer. ¿Sabías que los primeros humanos que llegaron a América durante la Edad del Hielo incluyeron individuos del norte de la actual China? Un nuevo estudio genético ha revelado que nuestros antepasados nativos americanos tienen una ascendencia mucho más compleja de lo que se pensaba. Investigadores chinos han rastreado un linaje ancestral conocido como D4H presente en el ADN mitocondrial y han descubierto que al menos 2 oleadas migratorias llevaron a personas desde el norte de China hasta las regiones actuales de Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, México y California. La primera migración ocurrió durante el último máximo glacial, hace entre 19.500 y 26.000 años, cuando las condiciones eran extremas en el norte de China. La segunda migración tuvo lugar hace entre 19.000 y 11.500 años, durante el periodo del deshielo y el aumento de la población humana. Pero aquí viene la sorpresa. También se encontró un vínculo genético inesperado entre los nativos americanos y los japoneses. Soy Fernando Chapi Martínez y estoy muy feliz de que ustedes me estén brindando, algunos por primera vez, otros ya son seguramente habituales a estas horas, en Radio Arequipa Internacional, en Imperial 299.5 de Lima Sur, en edenex.es la radio del misterio, en acercateradio.org, o también en Estación Lamas 96.3. Bueno, como les decía, estoy muy agradecido porque me brindan estos momentos de su tiempo, seguramente antes de ir a descansar, antes de salir a dar una caminata nocturna. Y ahora ustedes dirán, muy bien, pero ni habías terminado de saludar y ya nos has puesto un audio de una persona que está contando un descubrimiento científico, un descubrimiento de las primeras etapas de la especie humana, ¿no? Bueno, todo esto tiene un motivo, está relacionado con lo que les voy a contar a continuación. En sí esta noticia tiene ya algunos meses. Hay otras noticias sobre la evolución humana que también han estado rondando en los últimos meses y años, ¿no? Que podrían, si se confirman, si es que hay más evidencias, darle un vuelco a todo lo que sabemos hasta ahora y lo tenemos como una certeza, se enseña en los colegios, en las universidades, se repite a diario en distintos espacios sobre la evolución humana, ¿no? Por ejemplo, aquí está hablando sobre el poblamiento de América, que creo que es algo que todos lo hemos estudiado, me imagino hasta ahora lo deben seguir enseñando también en las escuelas, en los colegios. Y por ejemplo, cuando yo estaba en el cole entre los 90 e inicios del presente siglo, 2001, 2002, pues lo que te decían eran las teorías clásicas, ¿no? Que se habían venido enseñando de la misma forma desde varias décadas antes también. La teoría totalmente descartada, autoctonista, ¿no? Principalmente del argentino Florentino Amellino, quien establecía que seguro había existido un Homo pampeanus, ¿no? Es decir, que el primer ser humano, el ancestro de los seres humanos actuales, al menos de los de América, había tenido su cuna directamente en las pampas argentinas, que no había venido de otras partes del mundo. Tuvo cierto rebote por ahí, según él, y los que continuaron con su legado, esto venía reforzado por la existencia de determinados restos humanos, restos óseos que tendrían una antigüedad bastante grande, pero bueno, esto fue refutado tiempo después y simplemente ha quedado, digamos, como parte de la historia, de las distintas hipótesis o teorías sobre cómo es que estamos aquí nosotros, ¿no? Los que hemos nacido en el continente americano. Ahora, las otras teorías eran que pues el ser humano había venido a través de la Beringia, ¿no? La Beringia, que vendría siendo un puente de tierra, para otros un puente de hielo, que se habría conformado entre los escasos kilómetros que separan el extremo este de la Siberia con
Alaska, que ya pertenece a América, evidentemente, ¿no? Entonces, en determinadas condiciones, a través de este puente habrían pasado distintos animales de la megafauna de Asia en dirección a América, y también, por supuesto, grupos humanos, seguramente siguiendo el rumbo de las potenciales presas para su alimentación, ¿no? Porque esto fue muchísimo antes de el descubrimiento de la agricultura, el desarrollo de la agricultura, y simplemente cuando pues la forma de subsistir era la caza, la recolección y en algunos casos la pesca también, ¿no? Así que así es como llega el hombre a América. Entonces esto como que se tenía ya bastante claro, o por lo menos era la hipótesis más aceptada. También había otra teoría, igualmente de tipo inmigracionista, ¿no? De que venimos de fuera de América, que decía, y podía ser complementaria a la anterior, que contingentes humanos habrían venido a través de las islas del Océano Pacífico. Ahora esto parece tanto complicado en el sentido que quizá no habían pues embarcaciones que soportasen esa travesía en esos tiempos ya lejanos, pero también es cierto que con la glaciación bajó el nivel del mar y se decía que había mayor cantidad de islas en el Océano Pacífico como para, digamos, ir saltando de isla en isla, ¿no? Que bueno, por ahí. Y otros lo que decían es, bueno, que incluso pudo haberse desarrollado un camino llegando hasta Australia, pasando incluso por la Antártida, muy cerca de ella, y entrando por el sur del continente americano, ¿no? Por lo que ahora es pues la Patagonia también, curiosamente, o sea, Chile, Argentina, y esto venía respaldado en cierto modo por el hallazgo de restos humanos muy antiguos, justamente en la zona de Chile, si no me equivoco, Monteverde, ¿no? Incluso también en partes de Sudamérica se habían encontrado restos humanos más antiguos que los de Norteamérica, también Lagoa Santa en Brasil, ¿no? Y así otro tipo de lugares. Y también, bueno, se decía que tenía que haber algún contacto entre la Polinesia y Sudamérica debido a algunas palabras y algunos elementos que eran demasiado similares o iguales como para tratarse simplemente de coincidencias, incluso de la existencia de las gallinas araucanas, ¿no? De las gallinas del sur de Chile, que estarían emparentadas con gallinas de la zona de la Polinesia, existiendo desde mucho antes de que la mayoría de gallos y gallinas que conocemos hoy vinieran con los españoles y los portugueses. Entonces habían varios elementos, y bueno, después ya en la época del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca, por supuesto, y sobre todo esto desarrollado y difundido por el historiador José Antonio Augusto Uturburu, cuando hablaba pues de las conquistas de Tupac Inca Yupanqui, o de las exploraciones más bien, que llegó hasta unas islas que podían haber sido las Marquesas, Mangareva, también la isla de Pascua, e incluso quizá las Galápagos, ¿no? Entonces, obviamente no es algo que surgiera de un tiempo para otro, sino que ya había existido una tradición de navegantes, ¿no? Desde Sudamérica y por supuesto también desde la Polinesia, que su manera más evidente de pasar de una isla a otra era mediante la navegación, ¿no? Así que este tipo de cosas y otras más, como que en la isla de Pascua también, según algunos, no sé si será cierto, algunos por ahí lo citan, que habría habido como un pequeño relicto, un pequeño bolsón de personas que hablaban una lengua que podría ser quechua cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los distintos colonizadores europeos, y también la existencia, por ejemplo, del Ahu Binapú, ¿no? Que ya de por sí el nombre con la terminación Apu es demasiado quechua para parecer simplemente una casualidad. Y pues que la forma del tallado de las piedras, si bien es con roca volcánica, que es lo que se encontraba ahí, porque ni modo que llevaran pues rocas desde Perú, recuerda claramente a la arquitectura imperial inca, ¿no? Entonces, al menos en esos tiempos en los que ya América estaba recontrapoblada, sí parece que ha habido algunos intercambios, quién sabe si más habituales de lo que uno pueda pensar, entre América y por lo menos las islas de la Polinesia, ¿no? Incluso algunos cronistas, algunos personajes del periodo, digamos, de la expansión española por estas tierras, narran que ciertos lugares, sobre todo de Centroamérica, se encontraban con grupos humanos que tenían facciones más bien ligados a lo que ellos habían conocido pues en África, ¿no? Y que podían corresponder a individuos de la Melanesia que estaban ahí asentados
porque habían llegado mediante la navegación, los intercambios comerciales, quién sabe si incluso también la esclavitud, porque en América hubo esclavitud antes de los españoles, en realidad en todas las culturas del mundo la ha habido. Y también, por supuesto, esas misteriosas referencias, por ejemplo, Cieza de León, ¿no? Que en puntos, sobre todo de aquí de la zona central andina, el área central andina, o sea, lo que fue el Tahuantinsuyo, o sea, en la zona de Perú y alrededores, se decía que habían encontrado con gran sorpresa los primeros españoles a personas de piel blanquísima, ¿no? Personas incluso se admiraban de las bellezas de las mujeres, por supuesto, del punto de vista que tenían ellos de la belleza eurocéntrica, ¿no? Y decían pues que eran tan iguales como podía ser pues una mujer de donde ellos venían, ¿no? De Castilla, y que les sorprendía evidentemente porque tenían plena conciencia de que ellos eran en teoría los primeros europeos que habían estado por aquí, y cada paso que daban era el primer paso que estaba dando un europeo por tal o cual lugar. Y esto no solamente es una anécdota, ¿no? Se ha hablado mucho también de los restos óseos encontrados en distintas partes del Perú, pero principalmente pues en los desiertos de la costa, ¿no? En la zona de Paracas, incluso tengo entendido en Chancay, al norte de Lima, y en otros lugares más en general, ¿no? Ya cosa para otro momento será hablar de los cráneos supuestamente alargados con unas tablillas, pero que en realidad algunos no pueden obedecer a eso porque son cráneos enormes, donde incluso está alterada la capacidad cerebral, ¿no? O sea, eso no se puede hacer con unas tablillas. Podrás deformar el fondo, digamos la parte exterior, pero en el fondo no puedes ir más allá, no puedes, digamos, alterar las cuestiones internas como el tamaño del cerebro. Entonces ya eso plantea otro tema, pero eso es otro tema, ¿no? El asunto es que muchos de estos restos que se han encontrado tienen el cabello rubio o incluso pelirrojo. Y no solo eso, sino que cuando algunos han pretendido hacer las famosas reconstrucciones faciales, o sale una mixtura entre los rasgos propios del hombre de las Américas, del indígena americano, con lo que podrían ser incluso rasgos caucásicos, o directamente salen rasgos caucásicos. Es una cosa bastante políticamente incorrecta también, ¿no? Para los nacionalismos y todo esto, pero es bastante raro. También, por supuesto, hay cerámicas, sobre todo de la cultura moche, pocas, es cierto, muy pocas, pero algunas donde muestran individuos barbados. Muchas veces individuos barbados de ojos un tanto achinados, ¿no? Como si nos recordaran de repente a alguna persona de Asia que hubiera llegado hasta acá en esas épocas. Y también, por supuesto, algunas cosas se han encontrado, vasijas en la zona de Ecuador que tendrían mucho parecido con las de ciertos periodos de la historia japonesa, ¿no? Periodos más o menos equivalentes. Entonces, posiblemente haya habido contactos, para algunos esporádicos, y ya para los más atrevidos, por decirlo así, dicen que el contacto era habitual, que esto de la globalización simplemente es una cosa, pues, digamos que ahora pues se potencia con las tecnologías, pero antes también existía en alguna forma, supuestamente con temas de comercio y todo eso. Bueno, y también, por supuesto, el asunto de los mitos, ¿no? Los mitos que se hablan del dios Viracocha y otras deidades, que digamos es o héroes fundadores legendarios como Nailam, ¿no? En el norte del Perú, también llamado Tacainamo por los chimúes, que básicamente la historia es así, ¿no? Es un personaje que viene desde el mar. En el caso de Nailam o Tacainamo, pues llega a la costa norte con todo un grupo, digamos, de servidores, de sirvientes, ¿no? Que uno toca la caracola, otros echan restos así, digamos, como si fueran conchitas de mar pulverizadas a su paso, cual si fuese esas alfombras rojas, ¿no? Que se estilan ahora en determinados escenarios, y otros pues van haciendo distintas cosas, ¿no? Toda una corte al servicio de su gran señor, ¿no? Y que así habría llegado, se habría fundado esa civilización y se le habría enseñado a las gentes las distintas artes, un dios civilizador, el mito del dios civilizador. Bueno, eso en el norte, pero el caso de Viracocha es todavía más singular, porque
te dicen que, o sea, algunos de los cronistas que fueron los primeros en recoger, o sea, cuando todavía esto no estaba contaminado por el cristianismo, por las distintas cuestiones de tipo europeo, no, directamente llegaron al inicio de cuando se estaba estableciendo, digamos, el poder español aquí, y ahí les dijeron que Viracocha era un personaje alto, vestido con túnicas blancas, él era de piel clara. Algunos incluso hablaban de los cabellos largos, claros, y también de la barba y de todo eso, a tal punto que cuando llegan los españoles, muchos no, digamos, no tienen el natural, la natural respuesta de la defensa hacia ellos, que venían de fuera, vestidos de manera extraña, con unos seres extraños que eran los caballos, no, y con un plan bastante agresivo, sino que al contrario, los reverencian porque piensan que es el regreso del dios Viracocha, justamente en un periodo en el que el área central andina, el Tahuantinsuyo, se encontraba pues en una guerra civil, ¿no?, entre Huáscar, Atahualpa, y esto hacía que las distintas agrupaciones, los distintos señoríos, cacicazgos, pues también empezaran a luchar por la independencia que los incas les habían arrebatado en algunos casos de manera cruel y poco antes. Entonces se formaban bandos, era realmente un momento de desintegración total de un gran imperio. Y bueno, llegan los españoles y me imagino para ellos habrá sido, para los que vivían en ese tiempo aquí, ¿no?, los nativos americanos, como que wow, está siendo el fin de una era, ¿no? Como dirían, el fin de un periodo, Pachacuti, que se habla, ¿no? Se está trastocando el orden del mundo andino, y justo en este contexto llegan estos sujetos blancos, con barba, con vestimentas metálicas, y ¿será que son los enviados de Viracocha? Y por eso es que les rinden pleitesía. Los españoles se aprovechan evidentemente de esto, porque lo comprendieron bastante rápido, no los desengañan seguramente, y de pronto pues ya, digamos que encontraron el terreno bastante más sencillo de lo que hubiera sido si hubieran llegado en un momento en el que el imperio estaba adecuadamente unificado, y si no hubiera existido además también la leyenda de Viracocha, ¿no? Supuestamente este personaje pues aparece en algún punto, quizá en el altiplano, quizá en el lago Titicaca, y empieza a recorrer los Andes con un afán civilizador, con otras personas más. Algunos lo rechazan, otros lo aceptan, construyen adoratorios en su nombre, alguno ubicado en la zona de Urcos, hasta ahora por ahí el cerro Viracochán, ¿no? Estuve por ahí hace algún tiempo. Y al final llega hasta lo que es el actual Ecuador, la zona de Puerto Viejo, se interna en el mar, desaparece, pero asegura que volverá. Entonces, bueno, con estas y otras cosas es como uno se pone a pensar que quizá, más allá de las leyendas, más allá de algunas cuestiones que quizá fueron adornadas después, parece que hubo un contacto entre personas de otras partes del mundo y la América precolombina. Pero lo más interesante viene, por ejemplo, cuando yo estuve en el Museo de Leimebamba, que está ubicado a un tiempo por ahí del Valle de Ucubamba, ¿no?, de Chachapoyas, adentrándose por el Valle de Ucubamba. Y bueno, es un museo privado de la propia comunidad, pero lo interesante es, además de todo lo que muestra, ¿no?, que ahí están las momias encontradas en la zona de Laguna de los Cóndores, que es un sitio arqueológico de la cultura chachapoyas, valga la redundancia, pero es difícil llegar actualmente, y estaban expuestas a robos, a saqueos, todo ese tipo de lacras que existen. Entonces se los llevan a ese museo de la propia población de Leimebamba, ¿no? Museo muy bonito, les recomiendo ir si están por Chachapoyas. Y ahí, justamente, en una de las paredes está escrito el asunto de estos misteriosos personajes de piel blanca con los que se encontraron los españoles al llegar, ¿no?, relatado por los cronistas, Mosisa de León y otros. Y justamente hay también algunas fotos de personas de algunos lugares de la región que son blanquísimos, pero esto podrían decir algunos, no, es que seguramente en el periodo español pues llegaron, o después en la República llegaron colonos y se mezclaron con la población local. Podría ser también, pero la cuestión viene cuando también se menciona la existencia en ese museo de cráneos, restos humanos. Bueno, los cráneos
con cabello claro, con cabello rubio. Y entonces uno se pregunta de qué se trata, porque por ejemplo, cuando esto se encontraba en los desiertos costeros, por ejemplo en la zona de Ica o por ahí, lo que la arqueología te dice es que es por algún tipo de proceso de deterioro, de oxidación, de que le dio el sol, lo que sea, la resequedad del terreno, todo este tipo de asuntos no tan propios de la costa peruana. Ok, vamos a darles el beneficio de la duda. Incluso yo recuerdo que hace tiempo, no lo volví a ver en uno de estos libros de historia, hablaban de un cráneo de una momia que le llamaban la gringa, porque su cabello era pues aparte de muy poblado, era rubio, totalmente rubio, ¿no? Pero bueno, sino que lo que pasa es que ya bacán, ¿no? Para la costa. Pero ¿cómo explicas esto en la Amazonía, en la selva alta? Que eso es lo que es Chachapoyas. O sea, ¿cómo puede ahí, que el clima es totalmente distinto, caen unas lluvias tremendas, el calor es bastante elevado en momentos, la humedad es lo que predomina? ¿Cómo puedes explicar tú que se dé el mismo tipo de oxidación, de deterioro, etcétera, que en la costa, ¿no? En todo caso, lo que ocurriría es que si tú encuentras o ves cualquier resto humano, ya sea en la costa o en la Amazonía, todos terminaríamos rubios entonces, y eso no ocurre, evidentemente, ¿no? Y son esas cosas que te hacen pensar que sí, que hubo algún tipo de encuentro, de aporte genético de otros grupos humanos, ¿no? O sea, también el asunto que hablaban de los vikingos, ustedes saben, ¿no? Que ahora ya está aceptado que los vikingos llegaron a América con Eric el Rojo y otros más, pasando, ¿no? De Escandinavia a Islandia, de Islandia a las colonias que tenían en Groenlandia, ¿no? Groenlandia, bueno, en español el nombre no nos dice nada, pero en realidad era algo así como Greenland en inglés, ¿no? O sea, tierra verde. Y ahora hablaremos también un poco de eso. Bueno, eran zonas en ese momento habitables, era el óptimo climático medieval, y de ahí pues buscando algunas otras cosas y también por peleas internas. Había una serie de cortes en la sociedad de los vikingos en ese tiempo, ¿no? Bueno, de por sí eran una sociedad guerrera, una sociedad conquistadora, una sociedad saqueadora también, pero habían distintos cambios, ¿no? Como que estaban expandiéndose, también muchos ya se habían convertido al cristianismo y había una resistencia por parte de otros que querían seguir siendo paganos y no aceptaban, eran intolerantes hacia los cristianos. Me imagino que viceversa también, ¿no? Al punto que una de las primeras construcciones que hay en Groenlandia, y de hecho es la más antigua de toda América, me parece que del siglo XI, es una iglesia. O sea, para que vean, ¿no? Que a veces, digamos, la imaginería popular, alentada por los medios, por las películas, por algunos pseudo documentales, nos quieren hacer creer que los vikingos que llegaron a la zona de Terranova en Canadá, allá por el siglo XI, pues eran adoradores de los típicos dioses nórdicos, ¿no? Y me imagino que muchos sí lo eran, pero otros eran cristianos y fueron los primeros cristianos en llegar a América, muchísimo antes que los españoles, muchísimo antes que los portugueses, los ingleses, los franceses y todos aquellos, ¿no? Entonces, algo que también es importante recordar. Ahora, el asunto es que ellos llegan y en su caso al parecer no dejaron aporte genético porque se encontraron con lo que ellos llamaban los Skraelings. Los Skraelings venían siendo posiblemente grupos algonquinos, grupos de los indígenas de esas zonas, además también algunos seguramente de los inuit, o sea de los esquimales, como también se les llama, que pues no, ellos sí no tenían ningún mito que les dijera que si venían por el mar iban a ser, tenían que ser bienvenidos, al contrario, los veían como lo que eran, invasores, y después de hostilizarlos y posiblemente de acabar con sus asentamientos, además que ya estaba empezando después de unos siglos a descender nuevamente la temperatura, porque del óptimo climático medieval se estaba pasando a la denominada como pequeña edad de hielo, pues sencillamente una mezcla de climatología adversa con la presión de las poblaciones locales hicieron que los vikingos abandonaran ese lugar. Ahora, que algunos pudieron haberse unido a la población local, es probable. Sí, también hay alguna que otra historia de que cuando llegaron, ya sea los españoles, ya sean los franceses, ya sean los ingleses, a esos lugares se encontraron algunos grupos posiblemente de personas de piel blanca, ¿no? Pero eso no está tan difundido o tan bien documentado como el caso
el caso sudamericano, ¿no? Sobre todo el caso de acá de Perú. Entonces, ¿qué le ocurre? Bueno, hay todo este tipo de cosas. Se dice que posiblemente también de ahí otros que frecuentaban la zona esta de Terranova, en lo que actualmente es el este de Canadá, fueron los vascos, ¿no? O sea, estas poblaciones del norte de España, que desde mucho tiempo atrás habían practicado la pesca del bacalao, también la pesca de la ballena. Bueno, no estaría bien dicho pesca, ¿no? Porque una ballena no es un pez, es un cetáceo, un mamífero acuático, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? La captura ballenera, vamos a ponerlo así. Entonces, siguiendo las rutas de estas criaturas muchas veces que prefieren las aguas frías, fueron subiendo y al final dieron la vuelta por el sur de Groenlandia y acabaron en Terranova, que posiblemente ellos ya conocían América antes que Colón y antes que muchos europeos más, pero lo mantenían en secreto porque no querían que nadie les haga la competencia con el bacalao y con las ballenas y con todo lo que pudieran obtener, hasta que algo de eso se habría filtrado y había formado seguramente parte de ese corpus de información que después llega a los oídos de Colón, y por eso es que Colón viene a a América, con tanta seguridad, ¿no? Porque eso lo han dicho varios, o sea, cómo es que él conocía la ruta, pareciera que la conociese porque calibró todo exactamente para terminar llegando al Caribe. O sea, no sé, se pudo haber desviado. Claro que América es lo suficientemente grande como que para yendo hacia el oeste llegues a algún punto de América igual, ¿no? Pero hay una serie de cosas, como que el hombre estaba muy seguro, arriesgó muchas cosas porque decía que no, que más allá seguramente hay unas tierras, y además sabía que en esas tierras habían riquezas. Ahora, claro, que él no sabía, supuestamente, que era otro continente, sino que dice que murió pensando que había llegado a Japón, o bueno, a Cathay, que sería lo que ahora es China. Pero bueno, ¿no? Él buscaba eso, en fin, pero que habría tenido alguna información, algunos le llaman del prenauta, o sea, de un navegante anterior a él, que desviada su embarcación por las corrientes, habría llegado a algún punto de América, habría conseguido volver ya moribundo y enfermo, quizá a las Islas Canarias o a Madeira, o a la costa portuguesa o española, ¿no? Ahí lo habría encontrado Colón, y de este y de otros habría sido un gran recopilador de varios testimonios y rumores respecto a la existencia de otras tierras más allá del océano. Y además también se dice, ¿no?, que con esto que a veces, y ocurre en toda playa del mundo, que la marea cuando está muy movidita o cuando hay algún temporal arroja elementos que han sido desgajados en alguna lejana isla o al otro lado de la esfera terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué le habría encontrado? O le habrían dicho que de cuando en cuando llegaban algunos cuerpos que no correspondían a la fisonomía ni africana ni tampoco árabe, bereber o de algún punto de Europa. Y esto era bastante raro, o que también llegaban como tablas o restos de embarcaciones talladas que podrían corresponder a las que hacían también otros muy buenos navegantes, que eran los arahuacos, ¿no? Los taínos, los arahuacos, los caribes, de la zona del mar que lleva el nombre, ¿no? El mar Caribe, o el mar de las Antillas, como también se le llamaba antes, y que por ahí, por las cuestiones de las corrientes, habrían terminado tras algún temporal, pues muertos y llegando sus cuerpos a las costas del viejo mundo. De hecho, hay una teoría, por ahí tengo el libro del investigador español Pablo Novoa Álvarez, que él estuvo por Perú en varias ocasiones, tengo el gusto de conocerlo. Recuerdo que nos fuimos incluso juntos a lugares como Huancor, ¿no? Hasta estos petrolíferos tan misteriosos en la zona del Valle de Chincha, en el distrito Alto Larán, en Ica, ¿no? Que unos petrolíferos que muestran unos seres bastante extraños, bastante singulares, que también pueden ustedes ver esos videos en Misterio Infinito pero en YouTube. Si no están suscritos, suscríbanse ya a Misterio Infinito pero en YouTube, ahí van a ver mucho de este contenido. Bueno, fuimos hace un tiempo y conversamos de muchas cosas, y él tiene justamente libros en los que habla de una teoría de descubrimiento, pero a la inversa. O sea, todo el mundo habla de que si Colón era veneciano, catalán, valenciano, madrileño, portugués, por poco no dicen que era atlante o turco, ¿no? Pero que él u otros
merecen el título de, entre comillas, descubridor de América, ¿no? O los vikingos tal vez, o algún otro por ahí, pero poco se habla de la posibilidad, y como digo, es parte del eurocentrismo con el que a veces se toma la historia, incluso las posibilidades respecto a la historia, que también siguiendo las corrientes pudieron haber venido personajes de las Américas, Asia, Europa, África, ¿no? Pero también de África se habla, ¿no? De determinados reyes, de grandes imperios africanos, de repente el imperio de Mali o algún otro, que habrían planteado grandes expediciones hacia el Atlántico, quizá habrían llegado a Brasil o algún otro lugar, y obviamente esto no habría podido continuar, habría acabado mal. También se habla de los fenicios, se habla de medio mundo que habría llegado a América, pero bueno, en sentido contrario, lo que Pablo Noboa plantea es que en su expansión por la zona del Caribe, estas islas, que tampoco es que tengan o hayan tenido históricamente demasiados recursos, bueno, y con una población en alza, la etnia de los arawaks o arahuacos, que hasta ahora existe, sobre todo justamente en esa zona del Caribe, incluso también llega hasta partes de la Amazonía, incluso la Amazonía peruana, hay grupos cuya lengua es del tronco arawak, ¿no? Y bueno, y como ya eran grandes navegantes, habrían en alguna ocasión, ya sea siguiendo la corriente o porque por ahí perdieron el control y decidieron simplemente dejarse llevar, tras unos días de viaje, llegado ni más ni menos que a las Islas Canarias. Las Islas Canarias pertenecen geográficamente a África, pero cultural y políticamente pertenecen a Europa, pues son una comunidad autónoma de España. Lo mismo que también por ahí están las Azores y Madeira, que son pertenecientes a Portugal, por más que conforman parte geográficamente de África, ¿no? Lo que le llaman la Macaronesia, ¿no? Estos nombres hermosos que hay en la geografía. Bueno, el asunto es que sí, o sea, las Islas Canarias tienen sus habitantes propios, nativos, que sean los guanches, que para algunos están relacionados al pueblo bereber, ¿no? A los amazigh del norte de África, a los reyes, los auténticos señores del desierto del Sahara. Otros incluso hablaban de que estas poblaciones podían tener relación con la desaparecida Atlántida, ¿no? Que habría existido en esa zona, y que las Islas Canarias, Azores y Madeira serían los picos, las cumbres de las montañas más altas de esa isla, para otros isla continente, que habría desaparecido en una sola noche, según narraba Platón, por ejemplo, basándose en testimonios del antiguo Egipto y de otros antes que él. Entonces, el asunto es que pasó eso, ¿no? Entonces él decía, bueno, sí están los guanches, pero en determinadas islas, en las más occidentales, las que están más como mirando a América, por decirlo así, han encontrado restos humanos, también algunas cuestiones como palabras locales, toponimia, descripciones de la población que había antes de ahora, que bueno, la mayoría pues son mestizos con españoles o puramente descendientes de españoles, que hacen referencia pues a grupos poblacionales que habrían estado en esas islas y que tienen bastante cercanía con lo que eran los indígenas de la zona del Caribe, ¿no? Así que podría ser eso, que si adelantábamos más la historia y no se hubiera producido el llamado descubrimiento de América, tarde o temprano grupos de indígenas de la zona del Caribe podrían haber seguido aumentando y colonizando la zona de Canarias, o incluso llegar al norte de África y ser conocidos por ya sea los musulmanes que se habían expandido por esa zona o las potencias europeas que estaban bajando, por así decirlo, y de todas maneras hubieran sabido unos u otros que existía un continente más allá como dicen, ¿no? El llamado descubrimiento y conquista de América era inevitable, en el sentido de que o lo hacía Colón, o se enteraban los ingleses, o se enteraban los franceses, o el Imperio Otomano, que estaba pues en expansión de conquista. Alguien se iba a enterar y alguien iba a llegar. Y viendo cómo han hecho las cosas esos imperios ya desaparecidos, con los pueblos que conquistaban, yo creo que en ningún caso nos hubiera ido del todo bien, porque es una conquista, no es un tema de, digamos, expansión de algún modo, no sé, creo que ninguna expansión es pacífica en realidad. Entonces,
hay todo este tema, ¿no? Pero me estoy abriendo mucho del asunto que les quería decir. A lo que voy fundamentalmente es que aquí en América han habido distintas corrientes de poblaciones que han venido de otros lugares del mundo. Por supuesto, al ser un continente tan extenso y tan intrincado en cuestión de la geografía, definitivamente parece que la mayoría no recibió un mestizaje ni vikingo ni nada hasta que llegaron los españoles y los portugueses, y ellos ya sí tuvieron un mestizaje generalizado. Pero lo que nos dice el audio que les puse al inicio es el asunto de las corrientes migratorias, ¿no? Bueno, al principio nada que no sepamos, nada que no nos hayan enseñado en el cole, en la universidad o no hayamos leído en algún lado, que es que sí vinieron unas corrientes en tiempos en que había el periodo glacial desde Asia a través del estrecho de Bering, todo ok, esa ya me la sé. Pero lo nuevo es que te indican de qué parte de Asia, porque tú te imaginas Siberia puramente, que estaban por ahí cerquita a la Beringia y pasaron cuando se presentó la oportunidad, la ocasión a América. Pero aquí nos dice que se ha rastreado genéticamente que los ancestros, o al menos, parte de los ancestros de los indígenas americanos vienen de el norte de la China. Y otro grupo viene de Japón, ¿no es así? Bien, esto puede sonar interesante, pero vamos a algunas cosas. ¿Ustedes qué opinan si yo les digo que un libro que supuestamente es una revelación de Dios, que supuestamente fue revelado por seres celestiales a los seres humanos a inicios del siglo XX, cuando nada de esto se sabía, cuando todavía estaba el combate de teorías entre que autoctonista o inmigracionista por Bering o inmigracionista por algún otro lugar para llegar a América, el poblamiento, o incluso estaba mucho más fuerte que ahora el tema del creacionismo y negando todo ese tipo de cosas. Bueno, el asunto es ese. ¿Qué opinan si yo les digo que ahora estamos hablando de estos asuntos, que sí se ha descubierto hace unos meses, en realidad venía del norte de China y también de Japón? Bueno, vamos a hablarlo así. A nosotros nos pueden presentar muchos libros, muchos textos y decir que vienen de una instancia superior. Pueden incluso, ya que este es un programa principalmente de misterios, hablarnos de casos que se han encontrado con el extraterrestre tal, el ángel tal, el demonio tal o el visitante cósmico cual. Pero usualmente no presentan pruebas de su procedencia, de su supuesta superioridad tecnológica en cuestiones de sapiencia, de sabiduría, de conocimiento, no. Y cuando las presentan, al final son cosas que no se cumplen o son asuntos que son dudosos. Pero justamente yo creo que la cosa viene cuando descubrimientos que en la época en que se dan estas informaciones no existían, pues salen a la luz después, incluso mucho después. No había forma de saberlo en esos tiempos y confirman, ok, lo que me estaban diciendo estas entidades eran ciertas. Es verdad que podemos encontrar algunas cosas que después se comprobaron, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Me imagino que también en otras escrituras tenidas por sagradas. Eso yo no lo he estudiado. Me imagino habrá alguna en el Corán, habrá alguna en los textos hindúes, en los textos budistas, en el Avesta de los zoroastras. Posiblemente. Como yo me he criado en un ambiente cristiano, al menos cristiano nominal, pues conozco más la Biblia, es obvio, ¿no? Aparte que yo he sido cristiano practicante también. Entonces está esto, pero no llega a ser algo tan espectacular y específico. Ahora, yo actualmente estoy convencido de la veracidad de un libro, de un texto bien extenso, de 2097 páginas, ni más ni menos, en papel biblia. O sea, ya se imaginan lo enorme, es una monstruosidad en cuanto a tamaño, en cuanto a extensión, porque además es letra pequeñita, llamado el libro de Urantia. ¿Qué pasa con el libro de Urantia? Bueno, que el libro de Urantia fue, grosso modo, brindado a la humanidad en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Salió impreso en 1955, pero se dice que fue brindado por
entidades celestiales, lo estoy diciendo de una manera muy resumida, muy simplificada, allá por los años 1935, 1930, que los contactos incluso primeros pudieron haberse realizado bien a inicios del siglo XX por el doctor William Sadler, que no era cualquier persona, no era un iluminado, era bien escéptico, bien racionalista. De hecho, era psiquiatra, era médico. Estuvo también estudiando con ni más ni menos que Sigmund Freud en Viena en un tiempo, y también hizo muchas otras cosas. Era un hombre sabio de su tiempo. Él, junto a su esposa Lena, junto a su hijo, junto a otras personas, que esto ya sería tema para otra ocasión, conformaron pues lo que se llamaba la comisión de contacto, luego el foro. ¿Por qué? Porque bueno, para saltarnos todas las etapas de cómo fue, digamos que entré en contacto con algún tipo de inteligencia o de seres que afirmaban ser, en primer lugar, una especie de visitante, de estudiante de algún otro mundo que estaba viniendo aquí, ¿no? Y que había hablado a través de un sujeto durmiente. Bueno, todo este es el asunto de cómo se produjo todo. Después, al parecer, mediante algún tipo de materialización, entidades propiamente celestiales, ¿no? De distintos rangos, como por ejemplo mensajeros solitarios, Melquisedec y otros, habrían respondido a algunas preguntas que el grupo de Sadler habría planteado, y al final se habría ido materializando de alguna forma que no ha sido revelada, que no entendemos, los manuscritos de lo que después se fue denominando como el libro de Urantia, siendo Urantia el nombre que en el lenguaje cósmico tendría nuestro mundo, el planeta Tierra, ¿no? Entonces, en la primera parte, pues se habla del concepto de Dios, divinidad, absonito, absoluto, una serie de cosas, Morontia, bueno, hay muchos neologismos. Y después en lo posterior se habla de, por ejemplo, ¿no? la historia del planeta Tierra, la historia de la humanidad como tal, y por supuesto la parte número 4, que viene siendo la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ahora, más allá de todo esto, dentro de las cosas que se hablan cuando se describe el universo, los universos, nuestro mundo y todo, y la historia de la Tierra, hay algunas cositas que a más de uno le podrían hacer sonreír, como cuando se dice que el ser humano no apareció en África, no apareció ni en Etiopía con el tema de Lucy, ni tampoco en la zona del sur de África, no, sino que apareció en un punto que actualmente está muy posiblemente bajo las aguas del Océano Índico, una especie como de península protegida al norte por las montañas y por los hielos. En ese tiempo estaban en retirada a veces y en expansión otras, que sería como una especie de península derivada ya sea de lo que actualmente conocemos como la península arábiga, o yo, y esto es algo personal, basándome en las cosas que se dicen, pienso que salía de lo que actualmente es Irán, y sobre todo lo que actualmente es Pakistán, y se adentraba en el Océano Índico, y actualmente está sumergida. Bueno, ahí se habría producido la parte principal de la evolución del ser humano, ¿no? De unos antepasados primates, los seres humanos aún somos primates, bueno, se habría pasado pues a los grandes simios y todo, por un lado, y por otro, mediante mutaciones repentinas, se habría ido avanzando hasta los primeros que podrían ser considerados propiamente humanos, que también dentro de las especulaciones que se hace entre los seguidores del libro de Urantia, los que consideramos una revelación, pensamos que podría haberse tratado, por el rango de tiempo que dan, de la especie Homo erectus, que ya tenía las principales capacidades de un ser humano actual, ¿no? En el sentido de que estaba principalmente desprovisto de pelo, que tenía un andar plenamente bípedo, de ahí el nombre Homo erectus, una inteligencia bastante importante, manejo de herramientas, y ya tenía pues ciertas capacidades que lo diferenciaban de los propiamente animales, y seguramente ha de haber tenido autoconciencia, pensamiento abstracto. Entonces el libro de Urantia nos dice esto, ¿no? Que ese surgimiento, así por una especie de mutación súbita, repentina, tan rápida como de una generación a otra, de padres a hijos, se dio en ese lugar. Y de ahí se fue expandiendo, de ahí pues ya llegaría, siguiendo el retroceso de los hielos y una serie de cosas, hacia la zona, digamos, de Medio Oriente, de Asia Oriental, después de África, Europa. Bueno, esto estamos de acuerdo que al final ya llegaron a América. Pero aquí viene el asunto,
que últimamente se han estado descubriendo algunos restos humanos antiguos en Europa principalmente, también en Asia, tengo entendido, en Israel, en otros lugares, que son como una especie de ¿qué pasó aquí? Porque parecen dar a entender que el Homo sapiens, que evolucionó después del Erectus y todo ello, el hombre actual, ¿cómo es que parece haber estado en lugares de Europa, en lugares de Asia también, antes que en la propia África? Son estas cosas que se comentan, estas cosas que se dicen, y después de una breve exposición como van contra el dogma científico imperante, científico o cientificista, pues se les echa un poco tierrita, esto es muy incómodo, fuera de aquí ya hemos dicho que el hombre salió de África y punto, es la creencia más cómoda y bueno, al final hasta la ciencia tiene sus ciertas cosas a las que es reticente de salir de esos moldes, ¿no? Pero sí hay cierta evidencia en ese sentido que podría hablarnos de una posible evolución del ser humano fuera de África. Ahora, respecto a las migraciones y todo, bueno, en el libro Durantia te hablan de una serie de cuestiones, de rebeliones, y también te mencionan lugares donde habrían sido centros de civilización en lejanas épocas, ¿no? Se mencionaba uno, por ejemplo, en las montañas del Turquestán, que después se ha comprobado que sí existe algo ahí, ¿no? También en la zona de la actual Anatolia, Göbekli Tepe, Catalhoyuk, estas zonas están relativamente cerca de lo que en el libro Durantia se denomina pues como el primer jardín del Edén, y otra serie de cuestiones que ustedes tendrían que leer el libro Durantia para entender de qué estoy hablando, pero en pocas palabras, centros de civilización. Y justamente lo que siempre se habla de Göbekli Tepe, ¿no? ¿Cómo es que surgió esto aquí? ¿Cómo es que surgió algo tan evolucionado en un tiempo en el que no debería estar? Y así ese tipo de cosas, ¿no? Y volviendo al tema de América, algo que mencionan es pues que habrían surgido una serie de razas de color, como les llaman, ¿no? Que habrían habido hombres rojos, hombres amarillos, los hombres azules, que serían los ancestros en buena parte de lo que actualmente son los europeos, la raza blanca, con una posterior mezcla, los índigos, que serían lo que actualmente llamamos como las poblaciones africanas, sobre todo subsaharianas, ¿no? Y así otros, y el hombre rojo sería el hombre de las Américas, ¿no? Que habría estado durante buen tiempo guerreando contra el hombre amarillo, que sería pues lo que actualmente conocemos. Justamente le llamaban hasta no hace tanto, y hasta ahora algunos, la raza amarilla, ¿no? El asiático típico del oriente de ese continente. Y al final habrían sido vencidos y habrían iniciado un éxodo justamente desde la zona de la actual China. Es lo que dice el libro Durantia. Estamos hablando de, ya, lo publicaron en el año 55. Dicen que se reveló por el 35, el 30. Nadie tiene por qué creer necesariamente que haya sido revelado. Pero ya en el 55, y supongamos que en el 54 lo escribieron, siendo mal pensados, ¿no? Si esto hubiese sido escrito, una obra de alguien por ahí. Entonces, ¿cómo supieron algo que se supo mucho después? Que se sabido hace poco, que es que las poblaciones actualmente de los indígenas americanos tienen un componente que viene exactamente de ahí, del norte de China, que esto ya lo decía el libro Durantia muchas décadas antes, cuando te cuenta las migraciones. Y no solo eso, te cuenta que otro grupo, digamos, poblacional distinto, que bueno, esto ya es un poco más complejo de explicar qué tipo de población, pero lo que llaman los anditas, ¿no? Que sería otra de estas razas antiguas, ¿no? Según el libro Durantia, habrían venido en un número limitado, pero habrían venido desde el Japón, desde las islas japonesas, navegando, llegando a distintos puntos de la Polinesia, de las islas del Pacífico, como la propia isla de Pascua, y finalmente habrían llegado hasta lo que actualmente es el Perú, el área central andina, y principalmente habrían conformado lo que después serían las élites gobernantes, por ejemplo, del Imperio Inca, ¿no? Que los propios españoles narran que tenían otro tipo de conformación física, etcétera, distinta de los demás habitantes del lugar. Entonces, son dos cosas, ¿no? Que antes a nadie se le ocurría. Todos decían, no, el ser humano vino a América únicamente por el estrecho de Bering. Los únicos que decían de el norte de China
y Japón era el libro de Urantia, que supuestamente ha sido una revelación de seres superiores. Entonces, ¿cómo lo sabían? Yo creo que es una prueba que abona en favor de que se trata de verdaderamente lo que dice ser, ¿no? Una revelación. Ahora, otras cosas que dice el libro de Urantia, ya que estamos tocando esto, pues, por ejemplo, ahí se hablaba de las islas oscuras, del espacio, antes de que fuera un hecho científico confirmado el asunto de los agujeros negros. También se habla de una u otra manera de un tipo de materia que podría ser equiparada a la materia oscura en el espacio, en el sentido de que no produce ningún tipo de brillo especial ni tampoco refleja la luz de las estrellas cercanas, pero que sí tendrían efectos gravitacionales sobre el entorno que podrían ser observables, medibles, ¿no? Y mucho después fue que se confirmó la existencia de la materia oscura. Incluso se dice que algunas cuestiones como el gran atractor o también, digamos, el hecho que se menciona que el Big Bang no existió, sino que el universo tuvo otro tipo de origen, no son cosas que la ciencia ha ido de una u otra manera confirmando, o por lo menos tanteando y viéndolas como posibilidades muy fuertes, mucho después de que se terminara de revelar o de escribir, como ustedes prefieran, si no creen en que sea una revelación, el libro de Urantia. Entonces, son cosas muy, muy interesantes de este libro que merecería una leída, sea que crean en él o no, pero hay cosas por lo menos interesantes a considerar. Ahora, volviendo a lo que estábamos conversando hubo un momento en el que hablé de los vikingos, ¿no? Los vikingos que por el óptimo climático medieval habían llegado a Groenlandia, se instalaron, llegaron a el norte de América, y que incluso a Groenlandia la llamaron Greenland, tierra verde, porque se podía ahí sembrar, se podía tener, me imagino, incluso hasta ganado, y tener una vida todos los días del año, ¿no? Así que esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque ahora se nos está hablando de algunas cosas verdaderamente inquietantes que están ocurriendo en el mundo. Están habiendo veranos más cálidos, por ejemplo, aquí donde estamos, en buena parte de Perú, en otras partes del mundo también, predominantemente del hemisferio sur, con incendios forestales. No estoy hablando de los incendios que son provocados por agrupaciones o personas psicópatas peligrosas, sino los que son de origen natural, no a causa del calor que hace y empieza a arder, sobre todo lo que es las hojas secas y todo eso, y se expande en los bosques. Muy aparte de eso, en otras partes del mundo, como hace algunos meses, pues mostraban ahí el asunto de un avión, si no me equivoco, en Alemania, que había quedado congelado en su pista de aterrizaje, y unas imágenes realmente terribles de animales que habían quedado congelados mientras estaban parados, mientras estaban ahí de pie en algún lugar del norte de Europa, y por supuesto otras de animales que se esforzaban por escapar del hielo, y en paralelo otros lugares donde, por ejemplo, los osos polares huían de que el hielo se estaba retirando y ya no encontraban qué comer, porque son animales que tienen una dieta muy específica, basada en focas, basada en fauna de esos lugares, ¿no? Que también se dice que por eso se dio la extinción de la megafauna del periodo de la llamada era de hielo o edad de hielo, ¿no? Porque no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones de un clima más cálido, muy aparte también de que los seres humanos los cazaron sin control, a pesar que eran pocos. Entonces es todo un tema, y incluso se está hablando de que posiblemente se esté debilitando la corriente del Golfo. Bueno, es una corriente de aguas cálidas que no es cualquier cosa, porque así como la corriente de Humboldt pasa por las costas peruanas y hace que en la zona que está al sur de Piura, ¿no?, de Lambayeque hasta Tacna, y por supuesto en Chile, no tengamos temperaturas tan desgraciadamente elevadas como las que puede haber en nuestra contraparte, ¿no?, en la costa atlántica de Brasil, y todo es un clima plenamente tropical, hace calor pero no tanto. Y lo mismo, la corriente del Golfo es lo contrario, es una corriente de aguas cálidas que va por las costas europeas y llega hasta el Ártico, y lo que proporciona es que lugares como España, Francia, Inglaterra, la Europa occidental principalmente, tengan temperaturas vivibles, benignas, ¿no? Porque cuando uno ve pues que igual hace frío en Francia, hace frío en algunos puntos del norte de España, pero no es para que
O sea, no llega a ser lo que debería ser de acuerdo a la latitud. Están como que a la misma latitud que puntos de Norteamérica que son mucho más fríos, o puntos del este asiático que también son más fríos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen que esta corriente se está debilitando por los efectos del cambio de temperaturas, y al final si deja de ser muy fuerte o deja de pasar, como en la película del día después de mañana, curiosamente, algunos dicen que las películas son proféticas, otros dicen que son cosas que ya se sabían y te la están soltando como si fuera una ficción, pues literalmente Europa se congela, tan sencillo como eso. O por lo menos tiene unos inviernos duros equiparables a lo que había en los periodos glaciales, cuando los glaciares aumentaban de tamaño y buena parte de Europa estaba congelada y no era para vivir permanentemente, ¿no? Entonces son estas cosas que nos pueden hablar de que al menos parte del asunto del denominado cambio climático es cíclico, ¿no? Porque esto no es nuevo para el planeta. Inclusive, justo cuando hablaba esto de los vikingos, les mencioné dos cosas: no solo el óptimo climático medieval, que fue un periodo muy cálido, no se sabe aún a causa de qué, ya que no había industria humana, no había actividad humana, digamos, de combustibles fósiles a gran escala, como ahora que dicen que el cambio climático se debe a eso, en parte, antropogénico. No había, y sin embargo, las temperaturas eran bastante más cálidas que ahora, inclusive, ¿no? Dicen que en el centro y hasta en puntos del norte de Inglaterra se podía sembrar vides, podía producirse vino. Ahora no se puede porque es frío, entonces las plantas no crecen, o crecen atrofiadas, ¿no? Y por supuesto lo que ya les conté, ¿no? El tema de Groenlandia, que en sus costas, por lo menos centrales y del sur, tenía asentamientos de los vikingos, se podía llevar una vida sembrando y cosechando. Y también cuando hablan de Vinland, que es el nombre que le dan a Terranova en el actual Canadá, bueno, es literalmente tierra del vino, porque se dice que se les ocurrió sembrar vides y dieron fruto en Canadá. ¿Quién siembra ahora fruto en Canadá? O incluso ¿quién siembra ahora, vides en Canadá o en la mayor parte de los Estados Unidos? Nadie, porque no dan fruto, ¿no? Es demasiado frío. Entonces todo esto ya nos da unas señas, y que al parecer después de esto el planeta se volvió a enfriar. Algunos mencionan que por erupciones de distintos volcanes en Asia, en el arco de Indonesia, en Islandia también, e incluso aquí en América se habla de que una erupción del Huayna Putina, por ejemplo, en esos siglos pudo haber también contribuido a que el planeta se enfríe algo más. Y se habla también, pues, ¿no?, de lo que era pinturas de la época, testimonios de días en los que no salía el sol, inviernos sumamente crudos, que no había madera para hacer fogatas ni nada porque no había árboles durante muchas temporadas, las hambrunas, las pestes, las aguas del río Támesis en Inglaterra y de otros ríos como el Rin o el Danubio congeladas. Son cosas que incluso pueden estar en cierto modo detrás de ese ímpetu expansionista que guió a España, a Portugal, a Francia, Inglaterra, al Imperio Otomano y a tantas otras culturas de esa parte del mundo, que al verse cercadas por el frío, mermado el acceso a los recursos, pues fueron a buscarlo a tierras más cálidas, en este caso América, al este de Asia y todo eso. Y también nos habla de lo que podría ocurrir si vuelve nuevamente una temporada. Algunos dicen que se viene una temporada más cálida, ¿no? Pero en realidad podrían ser las dos cosas, porque como digo, si la corriente del Golfo deja de fluir, se congela Europa, y bueno, pueden haber efectos incluso geopolíticos, de migración y hasta de guerra muy, muy feos. Por eso es importante leer las cuestiones históricas, porque nos enseñan. La historia es cíclica en el sentido de que el ser humano siempre es el mismo. Cambia que antes se vestían quizá con togas o vestidos de lino, después se vestían de otras maneras, más elegantes, más recargadas, y ahora nos vestimos con ropa que viene casi toda made in China, ¿no? Ropa descartable. Eso no importa tampoco si antes eran paganos, luego cristianos y ahora ateos. Tampoco importa si antes no existían las tecnologías que hoy sí hay.
sino que el ser humano siempre es el mismo. En el fondo busca siempre lo mismo, el instinto de supervivencia y otras cosas, y a veces esto lo lleva a convertirse en un gran depredador, ¿no? Se dice también, ¿no?, eso de que los animales en lugares como las grandes sabanas africanas ya conocen al ser humano, y que cuando se hace el experimento, ¿no?, de poner una voz por ahí, una bocina con voces de personas, como se dice, paran todas las orejas y se esconden lo más rápido que pueden, porque quizá en el lenguaje que puede existir entre los animales se han de alguna manera difundido que los seres humanos somos incluso peores depredadores que los lobos, los leopardos y otros, ante los cuales no huyen tan rápido. O sea que son muchas cosas para reflexionar, son muchos asuntos que están ocurriendo, queridos amigos. Yo quiero agradecerles por estar aquí a través de Radio Arequipa Internacional, a través de Imperial 299.5 y a través de Estación Lamas 96.3, así como también en Enex.es, la radio del misterio, y acércateradio.org. Yo soy Fernando Chapi Martínez, ustedes saben, y si no, ahorita les digo y se enteran que cada programa se sube a sí mismo más temprano que tarde a Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. Ahí me pueden seguir. También, si les gusta el Spotify y todo eso, en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Reflexiones y Misterios con Fernando. Un fuerte abrazo de Fernando Chapi Martínez. Dios los bendiga. Cualquier cosita, también estoy por Instagram. @Misterio Infinito Perú. @Misterio Infinito Perú. Y también @el Insta de Pedro Fernando. @el Insta de Pedro Fernando. Que tengan muy buenas noches. Estamos escuchándonos. Dios los bendiga. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. Suenan los mejores en folclor, cumbia. Somos los número 1 que apuesta por lo nuestro. Imperial 2, la magia de la radio del verano.